En este video vamos a ver los errores más comunes que tenemos o que ocurren a la hora de programar métodos. Error número 1. El error número 1 consiste en asumir que las variables creadas dentro de un método son accesibles fuera de él. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un método llamado foo que crea una variable llamada a. Y a esa variable llamada a le asignamos el valor de 12. Bueno, ya en un programa principal mandamos a llamar a foo, lo cual ejecuta este código en efecto y pretendemos después imprimir a. Esto es incorrecto debido a que a solo existe como regla general dentro del bloque de código que la definió. Dado que a está dentro de este bloque de código que en efecto es ejecutado cuando mandamos llamar a foo, esta a desaparece tan pronto este código termina. Por lo tanto, a no es accesible fuera de foo. Entonces, este es un error muy común. Error número 2. Crear un método dentro de otro método. Esto no se considera una buena práctica, de hecho no es correcto. Por ejemplo, acá tenemos un método principal y tenemos que mandamos a llamar a un método llamado foo, y este método lo intentamos definir dentro del mismo método main. Entonces tenemos un método y dentro de este estamos tratando de definir un método. No es lo mismo invocarlo sí lo podemos hacer, pero definir un método dentro de otro método no tiene sentido. Error número 3. Crear un método fuera de una clase. Es decir, así como un corazón no tiene sentido, su existencia no tiene razón de ser fuera de un ser vivo, un corazón, un método no tiene sentido fuera de una clase. La clase es el cuerpo que puede almacenar un método. Lo vemos como con el método main. El método main está dentro de la clase programa, en este caso. Y aquí tenemos a un foo que está dentro de quién. ¿Quién sabe? No sabemos dentro de quién está foo. Es como si fuera una entidad ahí en un espacio por ahí vacíos, huérfano, y esto no puede ser. Recuerden, todo método debe estar dentro de una clase. Por lo tanto, foo debería pertenecer ya sea o a la clase del programa o a otra clase definida aquí, pero no fuera de una clase. No tiene sentido. Error número 4. No se pueden retornar valores cuando un método se ha declarado void. Recordemos que dentro de la definición de un método, nosotros especificamos si el método promete devolver un valor. Si al final internamente el método intenta por medio de una sentencia llamada return, que es una keyword de C#, intenta devolver un valor, esto va a marcar error. ¿Por qué? Porque el método en su definición, perdón, en su declaración, que es decir, cuando se especifica cómo va a ser, cómo se va a llamar y qué va a retornar, estamos especificando void, no podemos ya internamente decir que sí al final va a retornar algo. Por lo tanto, esto es un error que no se debe cometer. Número 5. No retornar valor cuando un método debe de retornar valor, como es el caso contrario al anterior caso. Acá tenemos que este método, dentro de su declaración, promete regresar un entero. Sin embargo, acá no encontramos una sentencia return, que la sentencia return es el mecanismo que nosotros, o más bien dicho, que el método tiene para regresar un valor a quien lo invocó. Es decir, aquí se invoca foo esperando que nos regrese un número entero, por cierto. Sin embargo, no estamos aquí dentro del método, dentro de la definición del método con un return. Al no existir return no estamos retornando nada, por lo tanto esto marca error. Error número 6. Si el método internamente sufre una bifurcación,
como es este caso en donde el código puede ejecutar o esto dependiendo de esta condición, y este debe de devolver un valor, es decir, mi método promete devolver un valor. Cada bifurcación o cada ramificación de mi bifurcación deberá tener una sentencia return, porque esto es el equivalente a que no todos los casos del método retornan un valor. Y si el caso cae acá, sí retorna y cumple esta promesa. Pero si en la bifurcación se da el caso de que cae en el else no tiene un return, por lo tanto, una de las posibles ramificaciones del método no retorna valor. Por lo tanto, lo que ocurre es de que no en todos los casos el método retorna valor, provocando que si cae en este caso no retorne, violando uno de los errores que ya vimos, que el método no retorne valor. Por lo tanto, si nuestro programa o nuestro método internamente tiene bifurcaciones representadas como por estos dibujitos, todas deben de tener una sentencia return para evitar que si caemos en algún caso, aseguremos que el método va a retornar. Error número 7. No proveerá el método de todos los parámetros necesarios. Recuerden que un método para hacer su chamba va a requerir de parámetros. Hay métodos que no requieren parámetros. Pero cuando requieren parámetros es importante asegurarnos de que los métodos reciban todos los parámetros que requieren para hacer su chamba. Ejemplo, aquí tenemos un método suma que requiere de 2 parámetros enteros, A y B. Al final lo suma y retorna la suma. Ya en el programa principal queremos invocar a suma, pero solo le estamos dando un parámetro cuando éste recibe 2. Dado que estos no son parámetros opcionales, como ya los vimos en otra ocasión, estos son parámetros no opcionales, es decir, para que este método funcione requiere de 2 parámetros. Por lo tanto, este código marcará error. No le estamos pasando los parámetros necesarios para que el método haga su función. Error número 8. Proveer o no proveer al método de todos los parámetros necesarios, pero aquí en el orden correcto. Recordemos que los parámetros tienen un orden. En foo, si no son parámetros con nombre, que también ya lo vimos en otra sección, si no son parámetros con nombre, resulta ser que deben de seguir este orden. Este método llamado foo requiere que su primer parámetro sea un entero y su segundo parámetro sea un string. Si nosotros al invocar el método foo primero le pasamos el string y luego el entero, estaremos cometiendo un error de orden de paso de parámetros. Error número 9. No invocar correctamente al método es un error común. Esto es colocar al final un paréntesis. Por ejemplo, yo tengo un método llamado foo con un paréntesis porque es un método y así todos los métodos llevan paréntesis. Y luego aquí dentro del programa principal digo foo y no le pongo paréntesis. Es un error porque no es una invocación correcta. Todo método, recuerden que es el identificador del método y paréntesis para invocarlo. Y esto no es un error, es un tip muy importante. Es posible utilizar return en un método que está declarado como void. Es decir, pero ¿cómo? ¿Un return? Pero si se supone que estamos diciendo void, no puedo retornar nada. Efectivamente, por eso el return va vacío. Y el return es una forma de finalizar la ejecución del método, no importando en qué línea de código vayas. Ejemplo, si nosotros tenemos un método con muchas instrucciones, la instrucción 1, la instrucción 2, y tenemos una instrucción 3, que es un if y que tiene una sección if y una sección else, y el método continúa con 4, 5 y 6. Si nosotros aquí ponemos una sentencia return dentro de nuestro método finaliza acá y no continúa su ejecución. Entonces, una forma de salirnos de un método es con la sentencia return o retornar, que, ojo, si es un void, no deberá tener ningún valor para que tenga sentido. Y es así como finalizamos esta sesión en donde hablamos de los errores más comunes a la hora de trabajar con métodos. Nos vemos en la siguiente sesión.